¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Atmósfera Tecnológica. El día de hoy vamos a regresar con la sección que habíamos empezado hace aproximadamente 2 o 3 semanas, en la cual probábamos los juegos en una computadora de bajos recursos. En el video anterior, en el cual probamos Call of Duty 4, vimos la computadora que yo tengo, la cual es una laptop Acer que tiene 4 GB de memoria RAM. No contamos con tarjeta gráfica, por lo tanto tenemos una tarjeta gráfica que es compartida, ok. Tenemos Intel HD Graphics y pues la verdad es que ha resultado bastante bien para hacer este tipo de pruebas, este tipo de videos. El día de hoy vamos a probar Grand Theft Auto Vice City, ya que no quise empezar con Grand Theft Auto 3 porque ese por lo regular cualquier computadora lo está corriendo. Ya desde Grand Theft Auto Vice City se piden un poquito más de recursos, así que vamos a comenzar con ese juego. Si ustedes quieren saber las especificaciones completas que tiene mi equipo, les recomiendo que vayan a ver el video anterior, el cual se los voy a estar dejando en la descripción de este video. También les voy a dejar aquí, van a estar apareciendo los requisitos para jugar a Grand Theft Auto Vice City. Así que vamos a comprobar qué tan fluido es el juego, cómo son las gráficas, si tenemos los gráficos en alto, en medio, en bajo, la resolución de la pantalla. Vamos a ver a cuántos frames por segundo nos está corriendo el juego. Así que si a ustedes les interesa saber si su computadora es capaz de correr este y varios juegos más, quédense a ver el video hasta el final. Así que vamos a comenzar. Ok, pues ya empezamos la partida. Aquí acabamos de salir pues del departamento y vamos a ver cómo se comportan los frames por segundo, qué tanto sube la memoria RAM, el consumo de la memoria. Vamos a dar unos pequeños saltos, unas pequeñas vueltas para ver qué tan bien es la jugabilidad con la resolución pues más alta o que más se adecua a mi laptop. Vemos que los edificios tienen buena textura, se ve todo un poquito detallado. Vamos a ver a las personas. Ya los gráficos, si se ven un poco mal, pues ya es cuestión del juego, que no estaba tan optimizado en pues aquellos años en los que salió. Pero miren, todo se ve de manera adecuada, todo se ve muy bien. Los carros se ven bastante detallados. Tenemos una fluidez pues al parecer buena. Estamos jugando alrededor de los 30 frames por segundo. Vamos a subirnos a un carro para ver qué tanto funciona. Ok, pues miren, sigue cargando bastante bien el juego. Los escenarios los carga de manera inmediata. No hay algún retroceso, no hay delays. Miren, ahorita en esa vuelta no perdimos como 5 frames por segundo. Llegó hasta los 25. Vamos a tratar de causar alguna explosión para ver si se llega a ocupar más memoria RAM. Vamos a sacarle pues todo el provecho a este juego. Vamos a explotarlo para ver cómo es la jugabilidad y que ustedes se den cuenta si con el equipo que tienen, que tal vez sea algo parecido al mío. Ahorita tuvimos un retroceso de hasta los 23 frames por segundo, así bajó un poquito. Así que vamos a seguir jugando. Vamos a este ladito que es donde está el mar, donde está la playa. Miren, aquí nos acabamos de ahogar. Ok, ya no pudimos probar bien cómo se veía el mar porque al parecer no sabe nadar. Así que vamos por otro carro, causemos una explosión y veamos si el juego todavía es jugable después de que se utilizan pues más recursos en el sistema, ok. Así que vamos a tratar de explotarlo.
Ok, de repente se siente un pequeño como lag, como que se trabara. No sé si en el video se esté viendo, pero aquí en la jugabilidad se siente un poquito. Miren, ahorita que chocamos también bajó un poquito los frames por segundo. La memoria RAM sigue consumiendo lo mismo, así que si ustedes tienen 3 GB de memoria RAM, lo más probable es que no tengan ningún problema, el juego va a seguir fluido. Porque pues ni siquiera estamos llegando a los 3 GB de RAM, solamente se queda en 2500, 2600. La temperatura de los CPU, que en este caso son 2, pues están bastante bien, bastante en temperatura normal, los cuales son 63 grados centígrados. Vamos a ver cómo se comporta en esta explosión. Perfecto, miren, pues ni siquiera bajó, se quedó en los 26, en los 27. Vamos a ver si podemos causar pues un poquito más de gráficos. Pero al parecer todo se puede manejar pues bastante bien. Tenemos fluidez, tenemos buenos gráficos. La resolución, les repito, es la más alta. Vamos a tratar de hacer un poquito de escándalo por acá. Vamos a tratar de que llegue la policía por nosotros. Así que vamos a buscar hacer un poquito de desorden aquí en la ciudad. Pero al parecer no hay patrullas. Yo creo que se quedaron dormidos. Ok, ya apareció una estrellita. Vamos a esperar a que llegue alguien. Ok. Vamos a ver cómo se pone esto en algún tiroteo. Que de hecho se trata este juego de eso. Todo el tiempo vamos a estar haciendo lo mismo. Así que vamos a ver cómo se comporta. Ok. Muy bien, ya tenemos las 3 estrellas. Vamos a lograr un poquito más de estrellas. Ya se escucha por ahí un helicóptero. Miren, estamos bajando hasta los 22 aproximadamente. Vamos a ver si lo podemos exprimir un poquito más. 26, 21, incluso llegamos hasta los 21. Ok, ya se nos poncharon las llantas. 20, hasta los 18 frames por segundo. Pero ni siquiera, o sea, no se siente trabado el juego. Realmente se siente pues todavía jugable. Es un poco aceptable. Vamos a ver ahorita que nos bajen aquí del carro. Miren, ya va a explotar. Vamos a ver cómo se comporta esto. Ok, casi morimos. Miren, 20 frames por segundo. Ok, 28, 29. Muy bien, pues miren, ya nos eliminaron. Realmente lo que les puedo decir es que el juego es bastante jugable. No vamos a tener un retroceso, no se nos va a estar trabando bastante. De hecho, si ustedes tienen más memoria RAM, pues el juego va a resultar más favorable para ustedes. Si tienen tarjeta gráfica, ya sea de 128 o 512 megabytes, el juego les va a ir bastante bien. También recuerden que si quieren ver todas las misiones de este y más juegos, pueden suscribirse al canal de Atmósfera Gaming, el cual se los voy a dejar aquí en la descripción del video. Déjenme saber si les gustó esta sección, si quieren que sigamos haciendo videos de este tipo. Recuerden dejar su buen like, suscribirse al canal, compartir con todos sus amigos. Y les dejo un poquito más de juego. Así que vamos a darle 5 estrellitas a este juego, ya que pues estamos jugando de manera fluida. Espero que les haya gustado, les haya funcionado. Déjenme en los comentarios qué otro juego les gustaría que pusiéramos. Y nos vemos hasta la próxima.